Ya está en marcha, efectivamente, este entrenamiento del Real Madrid, el primero con Álvaro Arbeloa al frente de nuestro equipo, al frente del primer equipo del Real Madrid. Vemos ahora mismo a los jugadores que tiene sobre el terreno de juego haciendo los primeros ejercicios de activación, estos primeros ejercicios de calentamiento, y desde luego día señalado para el nuevo míster del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. En imagen también, lo tenemos ahora mismo viéndolo en directo en Real Madrid Televisión. Gracias, Victorio. Y en medio de los futbolistas, manejando y dirigiendo ya esa preparación física, el calentamiento en el entrenamiento, vemos a Pintus. Bueno, pues hay Antonio Pintus. Hay unas cuantas Copas de Europa y títulos en esos jugadores que están ahí correteando, iniciando el entrenamiento, pero se añaden, evidentemente, los del señor Antonio Pintus, con nada menos que 5-4 en el Real Madrid. Es decir, yo creo que imagen potente, importante esa presencia de Pintus junto al resto de los jugadores, potente ya la imagen de Arbeloa supervisando. Y bueno, con respecto al Castilla y su trayectoria en el Castilla, bueno, hay algunos que siguen empeñados en el error. No, los que no quieren mucho al Real Madrid, los mismos que dijeron que, por ejemplo, aquel famoso tuit Zidane, cuando el Madrid asciende del Castilla a Zidane, asciende el Madrid, va a entrenar al Madrid un señor que no ha ganado a la Roda. Bueno, unos años después tenía 3 Copas de Europa más el Real Madrid, y eso sí, por desgracia, se seguía sin ganar Zidane a la Roda. Una rémora que tenía Zinedine Zidane. Bueno, pues ahora también algunos se empeñan en el error. Arbeloa llega y un señor que ha perdido con el Arenas de Guecho. Bueno, sí, efectivamente, el otro día en el Castilla pierde con el Arenas de Guecho, bueno, pero es reiterar en el error, y esperemos que cuando Arbeloa, dentro de mucho tiempo, deje de ser entrenador del Real Madrid, lo haga con muchos títulos, y eso sí, con el baldón de no haber ganado al Arenas de Guecho. Y por cierto, no se ganó al Arenas, se perdió, pero el Castilla, como recalcaba Miguel Ángel, evidentemente está en zona de playoff de ascenso, está haciendo un temporadón, juega muy bien al fútbol y está haciendo un trabajo, y además negar el trabajo y la evolución del Castilla yo siempre digo, perdón, que todos este entorno, ya sabéis lo que pienso, que si fueran todos médicos estábamos todos muertos. Y lo que pasa es que pasan los años y siguen algunos, siguen los mismos. De hecho, me consta que Zinedine Zidane a día de hoy todavía continúa aturdido, no ha salido todavía de la crisis de no haberle ganado a la Roda. A día de hoy sigue preocupado por aquel partido, le sigue dando vueltas a lo que sucedió en aquel partido y a todos los errores que cometió aquel día. A día de hoy, me consta. Han pasado, fíjate, se cumplen casi, fue un 4 de enero cuando Zidane sustituyó a Benítez de 2016. Creo que encajan todas las piezas, ¿no? Una década después. Más de 10 años, ¿no? Bueno, 10 años y una semana. 10 años y una semana. A sumar, más de 10 años porque estamos a día 13 y eso fue el 4, pues más de 10 años. 10 años y 9 días. Pero bueno, una década después se produce un movimiento parecido. En un momento parecido, ¿no? Evidentemente, sería mucho pedirle a Arbeloa que acabara recortándole distancia a aquel Madrid-Zidane. Por cierto, se quedó a un punto del Barça, que lo cogió a muchísimos puntos del Barça y se quedó a uno, de un Barça que tiró 19 penaltis esa liga, mientras pagaba, por cierto, a Negreira por detrás y furtivamente, batiendo un récord de penaltis lanzados en un solo campeonato que todavía nadie ha podido batir. A ese punto se quedó Zidane, que luego terminó ganando la Champions. Ojalá con el 17 Arbeloa llegue la 16 este año. Sería mucho pedir, desde luego, es siempre complicado, pero ¿por qué no? Pero y el Madrid hubiese pagado a Negreira, posiblemente se hubiese ganado la Roda. Y se hubiese ganado la Roda. Y a la Arenas. Pero lo que decía el Castilla es que, fíjate, este año el Castilla no solo juega con el equipo más joven, es que juega con juveniles. A veces hay 11 del Castilla donde está Joan Martínez, que es juvenil, donde está Fortea, que es juvenil, donde está Diego Aguado, que es juvenil, donde está Dani Yáñez, que es juvenil. O sea, no es que sean ya niños contra padres, es que hay chicos que no están todavía en edad senior, ¿no? Mira, y algunos de los canteranos los estamos viendo en las imágenes en este entrenamiento, conocedor, evidentemente, de lo que hay en la cantera Álvaro Arbeloa. Victorio. Sí, están ahora mismo Fran González, Mestre, David Jiménez, Cestero, Palacios y Manuel Ángel. Son los canteranos, son los chicos del Castilla que están ahora mismo ejercitándose aquí con el primer equipo y a los que, lógicamente, conoce perfectamente el nuevo entrenador del Real Madrid. Y algunos de ellos ya han debutado con el primer equipo. Y esta imagen a mí me encanta. La imagen de Arbeloa en el terreno de juego ya, empezando a tener ese feeling, ese contacto con los futbolistas, con todo lo que representa para los madridistas la figura de Arbeloa. Como decía antes, el apodo no es gratuito, lo de espartano no es gratuito. No es gratuito, se lo ha ganado con su esfuerzo, con su entrega y su punto y su calidad
como defensor, no olvidemos, muchos años titular en el Real Madrid, muchos años de participaciones en la selección española. Habría tenido más si se hubiera callado la boca, pero por fortuna, por defender al Real Madrid, a lo mejor se perdió algunas opciones más de haber superado esos 56 partidos. E insisto, eso el madridismo también tiene muy en cuenta, por un lado, su trabajo, su calidad como futbolista, y por otro lado, su defensa a ultranza de su Real Madrid, por encima de consideraciones, selección española, críticas periodísticas, le entraban por un oído y le salían por el otro. Él a defender a su Real Madrid, es lo que ha seguido haciendo a lo largo de toda su trayectoria con la cantera, en la que ha tenido años exitosos, esos años espectaculares, incluyendo ese triplete con el Juvenil A, con los Gonzalo, ni como recordaba Gonzalo, Nico Paz, Chema Andrés, fíjate, están todos ellos haciendo, entre comillas, esa mili, y quién sabe si podrán volver algunos de ellos. Lo están haciendo muy bien, Nico Paz en el Como y Jacobo Ramón también, Chema Andrés en el Stuttgart. Y Gonzalo, no te cuento cómo lo está haciendo. De Gonzalo ya ni hablamos de cómo lo está haciendo. Bueno, tiene ese pleno conocimiento que también va a servir, va a ayudar mucho. Como se decía, no, uno de Noy, es uno de Noy, uno de los nuestros. Eso es Álvaro Arbeloa, madridista de pro, de cuna, y ahora ante este gran reto, este gran desafío, que ojalá le vaya bien. No se puede exigir que repita, porque las circunstancias son muy similares, lo decía, no se le puede exigir, pero bueno, esto es el Real Madrid y evidentemente ahí va a estar en la pomada luchando por todo con Álvaro Arbeloa. A propósito de lo de la selección, con todo lo que ha comentado Jesús y con todas las particularidades que se dieron en la etapa de Álvaro Arbeloa en el equipo nacional y luego cuando se le dejó de convocar y demás, por las circunstancias que todo el mundo sabe, que se dejó de convocar o se intuye, aún con todo eso, Álvaro Arbeloa está en el puesto número 32 en el ranking de internacionalidades en este país. Tremendo, Imaginémonos la cantidad de futbolistas que ha habido en este país, la cantidad de futbolistas buenos que ha habido en este país, la cantidad de futbolistas internacionales que ha habido en este país. Bueno, pues solo hay 31 por delante. Solo hay 31 por delante, no hay más. Y a mí, entonces, sí, dale. Claro, entonces, claro, esto te habla, si no eres un analfabeto futbolístico, te habla de la calidad de un jugador. Pero claro, un jugador profesional, pues bueno, en un momento determinado igual puede ir un día a la selección, pues porque por lo que sea, por circunstancias, porque haya bajas, porque le guste al seleccionador, por cualquier cosa, por cualquier detalle futbolístico o no futbolístico. Pero de luego 56 veces no vas a la selección de un país como España si no eres bueno. Perdona, en la imagen del centro, sí, ese tándem entre Álvaro Arbeloa y Antonio Pintus, tándem que genera mucha ilusión en el madridismo, con la plantilla que tiene este Real Madrid, llamado a hacer, ojalá, grandes cosas en las próximas fechas. Tienen que generar mucha sinergia entre los dos, ¿no? Al Real Madrid este año le está costando, y es algo que tradicionalmente, de hecho, nos caracterizábamos por ello precisamente, le está costando remontar partidos, ¿no? Es un equipo que cuando se adelanta el marcador ha venido ganando todos los partidos, creo que lo ha hecho 11 o 12 veces este año, las 12 veces que se ha adelantado las ganaba, pero cuando le marcan primero le costaba, y eso es muy físico, ¿no? Eso es un asunto muy de físico en las segundas partes donde el Madrid encaja también muchos goles, ¿no? Entonces ahí se tienen que entender, tiene que haber esa sintonía que estamos viendo en la imagen entre Pintus y Arbeloa, porque son las dos piezas más importantes de un cuerpo técnico. El preparador físico, la comunicación ahí es fundamental. Y el feeling, no solo la comunicación. No te puedes comunicar con alguien y no tener feeling. Dentro de esas temporadas tan exitosas de Pintus hay una en concreto, la 21-22, que es la de la remontada, la Champions de nuestras vidas. Ahí todas esas remontadas se producen en las segundas partes ante estos grandes rivales, pero es que en esa liga, que también se gana, hay partidos en los que prácticamente todos se ganan en el tramo final de los partidos. Yo recuerdo una remontada, Paul, que tú tienes también buena memoria, en Sevilla, en esa temporada, el Madrid se pone perdiendo 2-0 ante un Sevilla superior al actual, un Sevilla europeo, y el Real Madrid acaba remontando. ¿Puede ser el tercero? No me acuerdo, pero ahí ya no, pero fue un 2-3 absolutamente espectacular. Le anulan un gol, además recuerdo a Vini, de estas cosas que pasan en la Liga Española, Vini, cuando el partido iba 2-2, acaba ganando el Real Madrid, pasando por encima del Sevilla, de un muy buen Sevilla en su estadio, y yo creo y comentábamos aquí ese día, ha sido un estilo champion, es decir, remontando y acabando el partido muy por encima, pasando como aviones al rival. Y lo que esa temporada es un poco la culminación de ese método Pintus, y ahí es muy potente evidentemente esa imagen ahí con los dos, Arbeloa y Pintus dialogando. Y un detalle, la presencia de Manuel Ángel, ¿no? Hemos visto en muchas convocatorias a Thiago Pitarchi, a Cestero. Cestero es un 6 que juega por delante de los centrales, mucho, Álvaro, que debutó, por cierto, con Xabi Alonso. Thiago Pitarchi es un interior con mucha movilidad y mucho recorrido, pero quizá el más cerebral
de todos es Manuel Ángel, que a lo mejor por necesidades no había subido con el primer equipo, a lo mejor tiene un poco menos de físico probablemente que Cestero, seguro, porque Cestero es un animal, pero Manuel Ángel probablemente a la hora de suplir quizá un día que quiera Arbeloa, si tiene que tirar de un jugador organizador, de un jugador distribuidor, de un jugador, insisto, cerebral en el centro del campo, por eso no me sorprende la presencia de Manuel Ángel, el sevillano, en el entrenamiento de hoy, ¿no? En ese primer entrenamiento, y no me extrañaría incluso que se lo llevara, por supuesto, a Albacete. Y una cosa de lo que ha hecho Jesús, por mi parte, añadir por el tema de la selección española, a mí me dice mucho la personalidad de alguien. Arbeloa, cuando se enfrenta directamente a, sobre todo, 3 jugadores, que son Xavi Hernández, Gerard Piqué y Jordi Alba, que son los que le intentan hacer, lo que intenta convencer al seleccionador del Bosque que no se lo lleve más en 2012, ¿no? Después de esa Eurocopa, donde la relación estaba rota por las guerras Madrid-Barcelona, que era guerra desde Barcelona hacia Madrid, no de Madrid a Barcelona. Madrid lo que quería era jugar, competir y ganar. Y Arbeloa ahí podía haber optado, porque nadie sabía en 2012 que España iba a dejar de ganar. 2008 ganas, 2010 ganas, 2012 ganas. ¿Por qué no pensar que el Mundial de Brasil también te lo ibas a llevar? Y Arbeloa, entre ser campeón del mundo otra vez en Brasil y poner sus principios por delante, decir, a mí estos tíos no me van a torear, yo voy a defender al Madrid. Él no pone su carrera con la selección delante, pone su madridismo, y a mí eso me da un valor, como me dice de los principios de una persona, y creo que para ser entrenador del Real Madrid no solo tienes que saber de fútbol y no solo tienes que saber comunicar, tienes que tener valores, tienes que tener principios, tienes que tener dignidad, y de eso Arbeloa va sobrado. ¿Qué ibas a decir, Miguel Ángel? Ibas a decir algo, ¿no? Antes. Sí, a propósito de lo que estaba comentando Pol Tenorio, de los jugadores que ha subido Arbeloa en el día de hoy para entrenar con el primer equipo, hay que tener en cuenta que sin tiempo prácticamente llega el partido de Copa de mañana en el Belmonte, en el Carlos Belmonte, frente al Albacete, y donde, tal y como está la plantilla en estos momentos, con la cantidad de ausencia y de lesiones y de jugadores tocados, como consecuencia también del calendario, de la exigencia y de los 2 partidos seguidos, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, y teniendo en cuenta que el rival al que te vas a enfrentar mañana es el Albacete, equipo de menor categoría, que además está peleando por salir del descenso, lo lógico es que des oportunidad a los jugadores menos habituales, jugadores más frescos, y desde ese punto de vista no me extrañaría absolutamente nada lo que estaba comentando Pol Tenorio, que el caso de estos jugadores del Castilla que se han incorporado al primer equipo en el entrenamiento de hoy, pues que tengan mañana su oportunidad, ya bien sea durante el transcurso del partido o, por qué no, incluso durante el inicio, en el propio once inicial. Sí que es verdad que por el conocimiento y por todo lo que viene trabajando Arbeloa con el Castilla, y por la buena disposición y por los buenos futbolistas, estoy convencido de que va a tener un protagonismo muy especial el filial madridista en lo que nos resta de temporada. Fíjate lo que es el mundo del fútbol. Estaba pensando, mientras hablaban Pol y Miguel Ángel de los canteranos del Real Madrid, pues que Arbeloa se encuentra con todos estos canteranos, a los que evidentemente ha pedido él para el entrenamiento de hoy. Ya veremos cómo, cuándo y de qué manera los utiliza en esta su andadura como primer técnico del Real Madrid. Pero es que también se encuentra con un señor, con un caballero, con un lateral derecho que fue compañero suyo, que es que jugó con él, que fue compañero suyo, que entrenaba con él, que le veía todos los días desde el otro lado, digamos, como jugador, y que es Dani Carvajal, ¿no? Y también se encuentra con un futbolista que fue rival suyo, porque yo entiendo, Arbeloa se enfrentó a Courtois. Claro. Entonces, claro, un jugador al que ha intentado marcarle goles. En Lisboa, por ejemplo. No, es que las 2 Champions ganan Arbeloa, las 2 son en la final ante el Atlético. Claro. Entonces se encuentra con un portero al que ha intentado marcarle goles. Ahora le puede marcar alguno, pero en un entrenamiento. ¿Él marcó un gol al Atlético? No, en Milán no. En Milán era Black. No, me refería a que las 2 finales. Que las 2 finales fueron contra el Atlético. Que las 2 finales de Arbeloa ganadas fueron contra el Atlético de Madrid. Bueno, hay un golazo en el Bernabéu de Arbeloa que hemos visto. Contra el Atlético de Madrid. Lo que yo no sé quién era el portero. No, creo que es Oblak, pero no me acuerdo. Eso luego lo miramos, pero un golazo. Pero esas son las circunstancias que tiene el fútbol, ¿no? Que de pronto te conviertes. Carvajal es el que la gran progresión de Carvajal es la que le va haciendo, ya llevando a la suplencia tras haber sido indiscutible Álvaro muchas temporadas. Exacto. Es Carvajal el que ya va tomando su posición y el que al final se hace con el puesto en la fíjate hasta donde ha llegado, y sigue estando Carvajal. Carvajal el otro día cumple 34, ahora tiene 43. Va a cumplir, menudo día de cumpleaños. Carvajal era el Ferrari que venía, como decía en su momento Fernando Hierro de Raúl. Carvajal era el Ferrari que venía comiéndoselo todo. Carvajal también se ve sumido en el proceso de